hermanos, qué alegría en esta fresca, rica mañana poder estar en la casa del Señor, poder adorarle. ¿Sabes? Es bonito, ¿no es cierto? Es bonito que podamos venir de mañana. El salmista decía, de mañana yo te buscaré. Y eso es lo que estamos haciendo este tiempo para poder honrar, glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la fe, principios para crecer en fe. Vamos a estar estudiando la carta a los Hebreos, y en esa carta de los Hebreos, hermanos, hay mucha información que nos puede ayudar a nosotros en el crecimiento de la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene tiempo durante estos días, yo le animo a que lea la carta de los Hebreos. Mire, solamente tiene 13 capítulos. Está pequeña, ¿no? Podríamos leerla, esta carta, y poder entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros? Cuando estaba viendo la carta de los Hebreos, ahí no se nombra el escritor, no se nombra quién fue el que lo escribió, reconociendo que realmente quién lo escribió no importa. Lo importante es el mensaje, que es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, estuvo inspirando a esta persona, dirigiendo a esta persona para que pudiera llevar ese mensaje a aquellos que lo recibieron de primera mano. Pero ese mensaje no solamente es para ellos, sino también es para nosotros. Se cree que esta carta fue escrita alrededor del año 67 al 69 después de Cristo. Los primeros cristianos, ¿verdad?, que estaban con ese deseo de seguir creciendo. Pero en medio de eso, el propósito de esta carta es interesante, que hay una exhortación, y esta exhortación está dirigida para poder reforzar la fe de los judíos convertidos, haciendo que recordaran la provisión de Dios, de un sacerdote, del sacrificio de Jesucristo por sus pecados. Entonces, abra su Biblia ahí, en el libro, en la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos. Vamos a empezar desde el capítulo 1, quizás no vamos a tocar todos los versículos, pero sí ciertos capítulos. Hoy por lo menos vamos a estar viendo el capítulo 1 y vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo número 2. Y ahí en el capítulo número 1 encontramos ciertos principios que nos ayudan para crecer en fe. Los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, nuestra fe está siendo puesta en prueba. Nuestra fe está siendo confrontada. El día de hoy necesitamos nosotros realmente demostrar con nuestra actitud, por supuesto, en dónde está nuestra fe. ¿En quién realmente hemos creído? Y mire, cuando vienen a sacudirnos los vientos, si usted se ha dado cuenta quizás en algún momento en otros lugares en donde pasan huracanes y los vientos pasan fuerte, ahí cuando pasa el viento fuerte es donde se ve cuáles son los árboles que realmente tienen raíces profundas. ¿Qué pasa con los árboles que no tienen raíces profundas? Se caen, hermano, ahí quedan las raíces, mire, expuestas todas porque no tenía raíces profundas. En los tiempos difíciles nuestra fe es confrontada. ¿Dónde realmente se encuentra nuestra fe? Y mire, empieza diciendo la carta a los Hebreos lo siguiente, en el capítulo 1, verso 1, la Reina Valera 60, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien
asimismo hizo el universo. Mire, empezando la carta encontramos el primer principio. El primer principio es que Dios nos habla en todo tiempo y en diferentes formas. Dios nos habla en todo tiempo y en diferentes formas. ¿Lo cree? Mire, Dios habla en todo tiempo. Y aquí mismo está diciendo a las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, en esa época, Dios les habló a través de los profetas. Y entonces a través de los profetas el pueblo se iba torciendo y entonces les decía, ese no es el camino. Mira, este es el camino. Van a adorar a Dios, van a hacer esto de esta manera. Y así el pueblo. Y ustedes conocen la historia. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, empezó a guiarlos y a través de Moisés los iba guiando en el camino. Después de eso, ya cuando estaban en la tierra prometida, el pueblo hacía lo bueno, Dios lo bendecía y empezaba a torcerse y iba otra vez y Dios levantaba jueces. Y los jueces que Dios levantaba era para traerlos otra vez al camino correcto. Entonces, Dios ha hablado en todos los tiempos, hermanos. Ha hablado en todo tiempo y en diferentes formas. Otra vez, si usamos la palabra del Señor y nos vamos al libro de Génesis, podemos encontrar que ángeles llegaban y les hablaban. Ángeles le hablaron a Abraham, ángeles le hablaron también a Lot, ¿verdad? Ángeles vinieron y les hablaron, les dieron dirección. A través de sueños le hablaron a José. Mire, diferentes maneras Dios estaba hablando. A través de sacerdotes les hablaba también. Entonces, Dios siempre ha estado hablando. Y Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Ahora, el problema es que nosotros muchas veces tenemos los oídos cerrados, los ojos cerrados y no podemos ver a Dios hablando a nuestras vidas. No podemos escuchar la voz de Dios porque estamos tan ocupados en el quehacer diario, estamos tan ocupados en las cosas, ¿verdad?, de todos los días, que no escuchamos. Pero el primer principio es que Dios habla en todo tiempo y en diferentes formas. De diferentes maneras Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Mira, hermanos, hay un pasaje bíblico que me llama bastante la atención de cómo Dios ha hablado a las personas y podemos ver de cuántas maneras Dios nos ha llamado la atención. Y hay un pasaje en Oseas. Por eso la Biblia dice que Dios ha hablado a través de los profetas. En el libro de Oseas, capítulo 11, verso 3, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, igual en la Reina Valera, dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Señor lo llama, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Mire, hermano, qué interesante eso. Ahora, ojo con eso, que la palabra del Señor está de primera mano, le está hablando al pueblo de Israel. Por eso la palabra del Señor dice, acabamos de estar viendo el mensaje de las 7 iglesias, y donde el mensaje era para Filadelfia, pero después decía, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que ese mensaje no era solamente para esa iglesia, sino es también para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros también es el mensaje de Dios. Y ahora es lo mismo que está pasando aquí. De primera mano, este mensaje, ¿verdad?, era para estas personas, pero también es para nosotros. Y entonces dice, cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿No le pasó en alguna etapa de su vida eso, hermano?
que cuando Dios más lo llamaba, que cuando Dios más le estaba hablando, nosotros más nos íbamos alejando del Señor. Y entonces parece ser, ¿verdad?, que se viene acercando Dios a nosotros. Dios va, dice, hey, ven, te quiero hablar. Y nosotros, ¿qué hacemos? Sí, Señor, está bien, aquí estamos, Señor, de lejitos. No te acerques mucho a mí, Señor. Sabe que hay un cuadro que se viene a mi mente cuando Jesús venía caminando sobre el agua y se acercó a sus discípulos. Los discípulos estaban en una barca y entonces Jesús caminando sobre el agua se acerca y donde lo ven los discípulos viene uno de ellos y lo que hace es se lanza al agua y dice, Señor, aléjate de nosotros. Señor, somos pecadores. Mire, el Señor se acerca y nosotros nos corremos y nosotros nos alejamos del Señor. Y sigue diciendo en Oseas, dice, te alejas de mí, y ofrecía sacrificios a imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que yo fui quien lo cuidó. Guié a Israel con cuerdas de ternura y de amor. En otra versión dice con lazos de amor. Mire, quité el yugo de su cuello. Yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. ¿No le parece conocida esta escena? Mire, el Señor está acercándose, por eso el Señor habla en todos los tiempos. Y el Señor está hablando y el Señor se está acercando de diferentes maneras. El Señor puede hablarle a través de un sueño, el Señor puede hablarle a través de un hermano que lo llama, que lo anima, que le dice, hermano, siga adelante, no lo vi, lo hemos extrañado. Hermanos, el Señor nos habla de diferentes maneras. Cuando usted abre la palabra del Señor, cuando lee la palabra, el Señor ahí le está hablando. El Señor ahí lo está confrontando. Y entonces el Señor nos llama, pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Mire, la Biblia dice, lo que leímos el día de hoy, que Dios habla de diferentes maneras. Y dice el autor, y en estos tiempos Dios está hablando a través de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo nos dice? ¿Cuál es el mensaje que Jesucristo tiene para nosotros el día de hoy? Y se lo voy a leer. Aquí está lo que el Señor nos dice, nos habla a cada uno de nosotros. San Juan 14:1 en la NTV. San Juan 14:1 dice de la siguiente manera: no dejen que el corazón se llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, dice Jesucristo. Y donde yo estoy, que ustedes conocen el camino y a dónde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no conocemos el camino. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó en el verso 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mira, hermano, Jesús dice que Él es el camino. ¿El camino hacia dónde? El camino hacia la vida eterna. El camino hacia el Padre es eterno. Jesús es el camino hacia la vida eterna. Pero no solamente dice que Él es el camino, sino que es la verdad. En otras palabras, lo que nos está diciendo,
que Jesús es el verdadero camino. El verdadero camino que nos conduce a la vida. ¿A qué vida, hermanos? A la vida eterna. Y mire, hermanos, para poder llegar a la vida eterna, nosotros hemos sido purificados. Dice en el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire esto que sigue. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hemos sido purificados. Ser purificados de nuestros pecados significa que hemos sido perdonados, que hemos sido limpios. Hemos sido limpiados del pecado, de la condenación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, hermanos. ¿Cuántos estamos en Cristo? No hay ninguna condenación. Entonces, el principio 2 es que nuestros pecados han sido purificados ¿por medio de qué? Del sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Nuestros pecados han sido purificados. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿De cuántos han sido perdonados sus pecados? La mitad. Bueno, voy ahí para la otra mitad. Mire, hermano, sabe que muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Tomamos en poco esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Y sabe, Dios, pues bueno, Dios sabe todo, ¿no? Deuteronomio, capítulo 8, verso 10, habla al respecto. Dios hablándole a su pueblo. Dios sabía por dónde se iba a ir su pueblo. En la NTV dice, Deuteronomio 8, 10, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, le está dando direcciones al pueblo de Israel. Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, dice el 11, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. ¿Cuándo debemos de tener mucho cuidado? Mire, parece que en la escasez, ¿no? Deberíamos de tener cuidado. Es que bueno, que no le atinamos, ¿no? Si hay escasez, renegamos. Pero, ¿qué pasa con la abundancia? Mire qué dice aquí. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos y las ordenanzas y los decretos que yo te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tu rebaño, de tus ganados, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, no solamente ten cuidado. ¿Qué dice? Ten mucho cuidado. Mira, hermano, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones, de serpientes venenosas y que era tan árido y caliente, y Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, ¿me estás siguiendo?
he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Dice el 18, acuérdate del Señor, tu Dios. Él es que te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante el juramento. Qué tremenda la palabra del Señor, hermano. Muchas veces decimos, gracias a mis fuerzas, tengo esto, tengo lo otro, tengo esto y he logrado todo esto. Pero mire, hermano, cuando venimos a ver, es por la gracia de Dios. Él es el que nos sacó de allá, Él es el que perdonó nuestros pecados. Y por eso era que el salmista estaba, mire hermano, ahí pendiente. Y el famoso Salmo 103, bendice alma mía Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y empezamos a desviarnos. Mire qué dice en el capítulo número 2 de la carta a los hebreos que estamos estudiando el día de hoy. Dice, por tanto, o sea, tomando en cuenta todo lo que Jesucristo hizo, que nos purificó del pecado, que nos ha limpiado de toda condenación, quitado toda condenación, ahora dice, por lo tanto, o sea, te aconsejo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mire, hermanos, mire la palabra del Señor, cómo nos habla. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los discípulos y todos los demás, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, esto está interesante. Lo que aquí encuentro, el otro principio es el número 3, no descuidemos nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación. ¿Cuántos hemos sido salvos? ¿De qué manera estamos cuidando nuestra salvación? ¿Se ha puesto usted a pensar? Mira, hermano, muchas veces malinterpretamos las cosas. Muchas veces llegamos a la malinterpretación que, bueno, ya me dio Dios la salvación, se acabó, ¿verdad? Hay una teología que dice que una vez salvo, siempre salvo. Usted ya no se preocupe. Ahora, es la mala interpretación de esa teología. Porque hay una buena interpretación de esa teología. Porque hay unos que dicen, bueno, es que si yo una vez soy salvo, le di mi vida a Cristo, yo voy a poner mi mirada en Cristo y jamás voy a volver atrás. Nunca le voy a dar la espalda al Señor. Yo voy a seguir hasta el día que Él venga, hasta que venga Cristo o la muerte. Yo voy a permanecer firme en la palabra. Hermano, sería maravilloso que fuera de esa manera. Pero no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que muchas veces nosotros somos como las ondas, como las olas, y nuestra vida no es estable, lamentablemente. Hoy estamos al 100, hermano, y con fuego y con todo queremos amar al Señor, queremos quedarnos en los 2 servicios, queremos, hermanos, todavía hacer limpieza después del servicio si fuera posible y servirle, amar al Señor, ir a evangelizar con todo, hermano, agradecidos con el Señor. Y al otro día, ¿qué pasa? Estamos hasta allá abajo, no queremos ni saber nada. A veces no queremos ni leer la Biblia. Hay veces, no le estoy diciendo que siempre, quizás no sea su caso, pero a veces no queremos ni orar.
¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Cierto? Entonces por eso es que nos está diciendo, hey, no descuides tu salvación. No descuidemos la salvación. Porque, hermanos, si bajamos la guardia, no sé si alguno de ustedes ha bajado la guardia alguna vez, que en algún momento usted esté al 100 leyendo la palabra, orando y usted esté bien conectado con Dios. Pero de pronto no tengo tantas ganas de leer la Biblia y no leyó la Biblia. No va a pasar nada. No leo un día, no va a pasar nada. Y dejó, el otro día quizás leyó, pero después ya no leyó 2 días. Las oraciones empezó a hacer las más pequeñas. A veces oraba y a veces no oraba. ¿Alguna vez ha pasado usted por ese camino? ¿Y a dónde vamos a parar? Tibios, ¿no? O a veces frío de una vez, ¿no? Y después levantarnos, hermanos, cuesta. Entonces lo que nos está diciendo, no descuidemos nuestra salvación. Mira, hermano, ¿y cómo podemos cuidar nuestra salvación? Podría ser una de las preguntas que pueda surgir en nosotros. ¿Cómo podemos cuidar? Pero antes de responderle esa pregunta, hay un versículo bíblico que quiero compartir con usted. El primero es en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Yo le apuesto que si no lo miraba usted de esta manera, hoy va a ver este texto de otra manera. Proverbios 4:23. Eso usted se lo sabe de memoria. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Ahora, como estamos en el tema, le pregunto, ¿qué vida mana del corazón? ¿Ah? Con fuerza. La vida eterna, hermanos. Mire qué interesante. Mire, yo muchas veces había leído este versículo y lo había dejado ahí. De él mana la vida. Dele la interpretación que usted quiera. Puede ser, ¿verdad?, la vida, la salud, lo que usted quiera. Pero mirando la palabra del día de hoy, cuando estamos hablando de él mana la vida eterna, hermanos. Porque de eso todo, de lo que hay en el corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando no tenemos palabras para orar, ¿qué quiere decir eso? Usted respóndase solito. Cuando dice, pero no tengo palabras para decirle a Dios. 1 minuto y se me acabaron las palabras. Interesante, ¿no? ¿Por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué en el tiempo que tenemos de adorar estamos así, mi hermano? ¿Qué pasó aquí? ¿Y estos hermanos que tienen, no? Tan raros estos hermanos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no hay esa conexión con la abundancia del corazón? Y eso es lo que está diciendo sobre todas las cosas guardadas. Guarda tu corazón. Y mire, lo que está diciendo también en Hebreos, en la carta a los Hebreos, es que si las órdenes que daban los ángeles, si eran desobedecidas esas órdenes, tenían consecuencia. Esas órdenes tenían consecuencia. Y se me venía a la mente la esposa de Lot. ¿Se acuerda? Los ángeles vienen y les dicen, van a salir de aquí. Y lo que van a hacer es que se van a ir, nos van a seguir y no miren hacia atrás. No volteen a ver hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la orden que les dio? No voltear a ver hacia atrás. ¿Y qué fue lo que digo? Parece que le hubieran dicho a la mujer, ¿verdad? No, mire, señora, cuando vaya a medio camino, voltee a ver para atrás, por favor. Fue lo que hizo. A medio camino, voltee a ver. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se quedó convertida en una estatua de sal. Eso es lo que dice la Biblia. Mire qué interesante, hermano. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor, el que está escribiendo esta carta a los hebreos. Le está diciendo, hermanos, si personas que desobedecieron a los ángeles tuvieron consecuencias, ahora imagínense si nosotros desobedecemos a Cristo. Estamos fritos, estamos perdidos. Entonces,
Cuando lo miramos de esta manera, hermanos, miramos esa salvación que el Señor nos ha dado. Debemos de ver la salvación, hermanos, como el milagro más grande que el ser humano puede experimentar. La salvación. El milagro más grande. Cuando nos preguntan, ¿Dios ha hecho algún milagro en su vida? No es cierto que muchas veces nos quedamos pensando, a ver, pues no, vieran. Una vez ahí, me dolía la cabeza y no, ni se me quitó esa vez. Entonces no ha hecho Dios ni un milagro. Mira, hermanos, ojo con eso. El milagro más grande que el Señor ha hecho en nuestras vidas es la salvación que nos ha dado. Ese es el milagro más grande. Hermano, usted y yo no teníamos oportunidad. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque usted no haya hecho nada, traíamos una herencia. El pecado original veníamos heredándolo. Y nosotros teníamos esa tendencia, teníamos esa mancha. Y nosotros éramos esclavos. Imagínese esto, hermanos. Hay una familia de esclavos. Y en esa familia de esclavos nació un niño, nació una niña. ¿Qué va a hacer ese niño o esa niña? ¿Qué va a hacer? Un esclavito, ¿verdad? Nosotros fuimos esos niños que nacimos ahí. Usted y yo nacimos, hermanos, en una familia de esclavos. Entonces nosotros no teníamos opción. Nosotros de por sí ya éramos esclavos. Y el Señor hizo el milagro de salvarnos. Y nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos cuidar de nuestra salvación? Ahí mismo en Hebreos nos da dos maneras, dos pasos que debemos de dar. Lo primero es teniendo el mensaje de salvación como prioridad en nuestras vidas. Segundo, esforzándonos para no perder el enfoque. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra del Señor. Amados hermanos, nosotros necesitamos mantenernos enfocados. Dice el capítulo 2 en el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que perdamos el camino. Con diligencia, con entrega, con entusiasmo, con ahínco. En otras palabras, echémosle más ganas, hermanos, ¿no? Necesitamos esforzarnos. ¿De qué manera usted se está esforzando, hermanos? Por mantenerse a salvo, por mantenerse en las manos del Señor, por mantenerse bajo el cuidado del Señor. Y hermano, a veces parece que cuando venimos a la iglesia parece que un favor le estuviéramos haciendo a Dios, fíjese. Ay, que agradezca al Señor que voy a ir hoy a la iglesia, ahí venimos hasta de mala gana. Hermano, no le está haciendo ningún favor a Dios, hermano. Dios fue el que hizo el favor a nosotros, fue Él que nos dio vida, fue Él que nos dio una segunda oportunidad. No teníamos otra oportunidad y ahí viene Él y hace todo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice el día de hoy? ¿Cómo podemos crecer en fe? Vamos a crecer en fe cuando recordemos que Dios nos habla en todo tiempo y en diferentes maneras y nos exhorta a poner más interés en el mensaje de salvación, a mirar hacia la cruz y a mantenernos enfocados en cuidar nuestra salvación. Yo quiero preguntarle a usted en esta hora, quiero preguntarle en esta mañana, ¿de qué manera usted está cuidando su salvación? La salvación que Dios le ha dado en sus manos. ¿De qué manera usted la está cuidando? ¿Qué está haciendo de su parte? Lo más grande ya lo hizo el Señor. El sacrificio en la cruz, eso fue lo más grande, hermano. Pero ahora usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿De qué manera estamos valorando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario?
No perdamos el enfoque. ¿Sabe algo? Yo reflexionaba que muchas veces nosotros entramos al Evangelio, venimos a Cristo poniendo los ojos en lo que Dios nos puede dar, en las cosas que son extras, en las añadiduras. Dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Primero su reino, primero la salvación, primero lo que Dios nos está dando. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. Amados hermanos, muchas veces nosotros estamos mirando las añadiduras primero. Venimos a Cristo porque tenemos un problema. Nuestro matrimonio ya no hay más que hacer. Y entonces decimos, bueno, tal vez Cristo me ayuda y voy a ir para que el Señor me ayude. Tenemos problemas financieros y decimos, hoy sí, estoy hasta el cuello, no hallo cómo salir de esta. Señor, ayúdame, vamos a ir a la iglesia y tal vez ahora sí, verá, el Señor me puede ayudar y hasta empezamos a dar nuestra ofrenda. Y Señora, mira, Señor, estoy dando mis diezmos, pilas que yo quiero comprar ese milagro. Y venimos de esa manera al Señor. Y estamos enfermos. Y bueno, el Señor es misericordioso, hermano. Porque a veces llegamos al extremo de decir, Señor, si me sanas. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Si me sanas, Señor, yo voy a ir a la iglesia. Ahora sí me voy a convertir. Ahora sí te voy a servir, Señor, si tú me haces este milagro. Condicional. Hermano, Dios ya hizo el milagro más grande. Ya hizo el milagro más grande. Señor, si tú me haces esto, Señor. Si tú me das lo otro, Señor. Si tú me das papeles, Señor, entonces vas a ver que voy a ser un buen cristiano, Señor. Y mira, hermano, y empezamos. Ahora sí, me dijo un hermano, voy a ir a la iglesia porque el Señor ya al fin me contestó la petición. Ahora sí, voy a ir a la iglesia. Hermano, ¿de qué manera nos estamos condicionando a Dios? ¿No crees que debería ser suficiente la salvación que Él nos ha dado? Él nos salvó, perdonó sus pecados, perdonó mis pecados, hermanos. Eso es más que suficiente. No perdamos el enfoque. Por eso la palabra del Señor dice que no perdamos de mirada a Cristo. Que nuestra mirada es Cristo, el blanco es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la salvación. A través de Cristo estamos mirando la vida eterna. A eso le estamos apuntando, hermano. Lo demás, lo de aquí es pasajero, hermano. Puede tener cualquier cosa y puede ser pasajero. Todo lo que tenemos aquí en esta tierra es pasajero. Un día nos va a tocar irnos, como aquel que dijo, tengo muchos graneros. Ay, Señor, tengo demasiado. Aquí puedo vivir un montón de años, no tengo de qué preocuparme. Gózate, alma mía, porque tienes mucho para disfrutar. ¿Y qué le dicen? Hombre necio, esta misma noche vendrán por tu alma. ¿De quién será todo lo que vas a dejar? Póngase de pie. El Señor nos llama